ya andaba así al límite. Así que, bueno, eh, ¿alguna consulta respecto a esto? ¿Algo que a ustedes les quede pendiente? A lo mejor que tengan duda, ¿no? Y se apareció la duda con otro profe, no sé. Yo, magistro, tengo levantada la mano. Buenas noches. Sí, disculpa que no te veo. Dime, Buenas noches, magistro. Dos Nancy, sí. consultitas. Ya, la primera, en los cuestionarios dice que se van a hacer en esa aplicación, en el Exam Rose. Esa fue la aplicación que presentamos la sumativa nivelación, ¿verdad? O es en la plataforma, porque ahí aparece ese nombre. Mira, yo no tengo tan claro porque esa aplicación es para proteger un poco que el examen se haga íntegro, ¿no? Que no tengan, digamos, una filtración para mirar otras páginas o salirse del cuestionario. La verdad que, por lo que sé, sí, se va a utilizar esa aplicación para evitar estas situaciones, ¿no? El detalle de cómo funciona, cómo lo van a sumi- suministrar, no sé. Eh, no sé si alguien de algún colega le ha informado más sobre ese tema, pero lo voy a anotar para hacer las consultas. Eh, la pregunta en definitiva, ¿cuál era? Si se va a usar. Sí, o sea, sí se va a hacer, usar esa aplicación porque para la sumativa, o sea, había compañeros que tenían problemas con esa Ya, aplicación. Unos ya. no podían entrar y todo eso, Ah, entonces, ya, ya. por Ya, eso. ya. Esa Y otra, información no la, y otra claro, no preguntita, la tenía. perdón. ¿Qué nombre va a Sí, sí. quedar en esta materia? ¿Investigación cualitativa o diagnóstico de contextos familiares comunitarios de la comunidad educativa? ¿Y por qué me hace esa pregunta? Porque Porque el... en el horario tenemos otro nombre, o no sé si yo tengo mal anotado. Ah, ya, ya. Ya, dime, ¿el nombre sale en el O sea, horario? en el horario está investigación cualitativa. Ya. Este curso se llama así, investigación cualitativa. Ah, y en la Y en qué plataforma aparece, parte sale la eso? plataforma me imagino que es este nombre, porque es la única que no concuerda con el horario. Dice diagnóstico de contextos familiares y comunitarios de la comunidad educativa. Normalmente eso Entonces, se asocia como a una práctica. Perdón, esa es entonces, de la materia de prácticas. y Claro. entonces, porque, Ent- o será que yo todavía no tengo cargado esta materia en mi plataforma porque no le veo. mm, ¿Cuál? La investigación cualitativa. No la Sí, ves. no la Mm, tengo cargada. Por eso yo pensé que era eso. No. Investigación cualitativa. A ver, qué bueno que hagas estas preguntas, Nancy, para poder salir de algunas dudas. Eh, ¿Quién de los estudiantes presentes tiene la asignatura como unidad, perdón, como investigación cualitativa? Buenas noches, Magíster. Magíster, Buenas justamente noches. esa era mi consulta. Lo que pasa es que todavía no nos aparece esa materia en el aula virtual. Ujú. Ya, la mayoría, Ya, la es decir, no mayoría, le es aparece decir, no la le aparece asignatura. la asignatura. ¿Hay alguien que le apareció? ¿No? 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 No, maestro. Bueno, eh, miren, hay un tema, por lo que algo me conversaron, es sobre, digamos, la premura de las matrículas. Entonces, creo que tiene que salir un listado ya con los estudiantes definitivos
yo tengo que mirar también, porque yo cuando hago esta convocatoria, inicialmente yo la hago con la primera lista que yo bajo del SIU. Entonces, yo organizo el equipo, el grupo, en el team, y ahí, de acuerdo a la lista que me arroja el SIU, yo coloco los estudiantes. Entonces, lo que me explicaban que de repente hay estudiantes que no están matriculados o están en una situación, pero me llama la atención que son casi todos. Entonces, mm, no me queda tan claro cuál es la causa, por qué no le aparece la asignatura. Porque acá yo veo 34 estudiantes. De esos 34, ¿cuántos tienen visible eh, esta asignatura en el aula? Nadie. Ya. Entonces, me toca indagar porque la verdad es raro. O sea, a ver, yo creo que también hay un tema de, quizás, digamos, del sistema. No sé, porque por lo menos si están matriculados, los que están matriculados le debería salir. Y los que todavía no se han matriculado, quizás por ahí debería tener ese problema, ¿no? Pero me llama la atención. Y esto concuerda un poco con los otros estudiantes, ¿ah? Del otro paralelo que también tienen esta misma situación. Entonces, tengo que averiguar más cuál es el motivo porque no tengo clara la película, por qué sucede esto. ¿Ya? ¿Por qué? Y eso a mí me preocupa porque los recursos están en el aula. ¿Ya? Entonces, eh, bueno, en esta semana no solamente está el compendio. A ver, veamos la plataforma. A ver, voy a salirme de acá un poco, ¿de acuerdo? Y voy a meterme a ver acá. Veamos, vamos a hacerlo acá. Veamos. Para los que no estuvieron. A ver, ya. Vamos. Ya, ok. Ok, veamos acá. ¿Se logra ver? Sí, sí se logra apreciar, Magister. Ya. Entonces, acá está, como le digo, miren, yo estoy en modo estudiante. Entonces, lo que tenemos, información general, es la vista de la presentación, no hay mucha, solo información. En la parte de asignatura, acá hay un espacio donde dice horario de clase. Eh, me coloqué en el uno. Me coloqué en el uno. Pero bueno, es, es exactamente lo mismo. Acá sería el día jueves. Bueno, voy a hacer para ser riguroso, porque es algo del paralelo 1. Investigación. Acá está. Ya. Ok.
Ya, ahora sí. Ahí está el paralelo 2. A ver, les decía, tenemos en la parte donde dice sobre la asignatura el horario. Día jueves a las 19 horas. Y acá abajo tenemos el enlace. El sílabo, que alguien por ahí me... Ah, no. Me parece que había una equivocación, que yo había colocado la materia de ecología de desarrollo, el nombre de investigación cualitativa. Efectivamente, pero era el nombre nomás. Tengo el contenido y acá hay más información. Eso es lo que van a tener ahí en la plataforma, ¿no? Luego, en la unidad 1, para que ustedes vean, em, lo que vamos a hacer, yo les voy a mandar ahora este compilado, porque me preocupa el tema de tiempo, y eso voy a hablar mañana para ver qué solución tienen por el tema de ustedes, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya esta semana, eh, acá está el compilado, ¿ah? No sé si lo logran ver cuando abro la ventana. ¿Sí? Sí se ¿Se ve. logra ver? Sí. Ya. Entonces, el error mío fue que yo como hago los compilados en el mismo formato, entonces se me olvidó borrar esto, pero el contenido está bien. Me refiero a ecología de desarrollo humano. ¿Ya? Entonces, para que no tengamos suspicacias. Entonces, tenemos el tema 1. Como ustedes ven, tenemos tema 1, semana 1, tema 1, semana 2, tema 2, semana 3, tema 2, semana 4. Entonces, en esta semana solamente tienen que ver el compilado, leerlo, y ahí en el compilado hay un artículo que también lo pueden leer. Eh, la idea es un poco acercarse a estos conceptos, a esta parte de la materia, ¿no? En la guía de la semana, toda la semana les va a aparecer esto, de acuerdo a su sílabo, ¿no? Realizar la revisión del compilado, participar en la videoconferencia y cualquier otra actividad que tengamos la vamos a ir colocando acá. ¿Ya? Entonces, eso como primera cosa. Acá tenemos las actividades formativas y esto es lo que les decía, leer el artículo del compendio tema 1. Esto no tiene como actividad formativa calificación, ¿ya? Y acá cualquier actividad formativa tendríamos que colocarlo dentro de este, digamos, ítem para que ustedes durante la semana tengan claridad. Luego, actividades sumativas no vamos a tener. ¿Por qué? Bueno, primero porque estamos en la primera semana y se va a mantener ese criterio, ¿no? Entonces es poco incoherente que inmediatamente se empiece a calificar. Y acá tenemos la cualificación, las tareas, el foro, ¿ya? Y faltó ahí el cuestionario, ¿de acuerdo? Eh, Todo va a ser sobre 20, como les mencioné. Entonces, esta semana no hay mayor, digo yo, problema, sino el problema se produce cuando tengamos calificación. Yo más rato les voy a mandar el compilado para que por lo menos tengan eso para leer. ¿De acuerdo? Eh, Milton, te lo voy a hacer llegar a ti, ¿ya? Y tú, por favor, distribúyelo. Ya, Magister, no se preocupe. Ok, para que no tengamos esa deficiencia, ¿no? Eh, Acá tenemos los recursos, eh, ¿de acuerdo? Tenemos los recursos y
recursos complementarios. Eh, eh, bueno, espero que solucionemos luego este tema para que no tengamos problemas en general, ¿no? Porque a mí también me afecta. Entonces, eso es lo que yo les puedo mencionar. Me deja preocupado por lo que ustedes me dicen, pero de la misma forma yo voy a tratar de hablar con Wilmer, porque es el encargado de la plataforma. ¿De acuerdo? Eh, ¿Este tema lo tienen solamente con esta asignatura o hay otra asignatura para también mencionarlo? Solo El que con no esta lo Sí, sabe. es de esta asignatura. asignatura nomás, magíster, pero también parece que recuerdo que el primer semestre, en lo que es el área de prácticas preprofesionales, no se nos sumaba todavía esa asignatura, sino con el pasar de la semana, creo que de la Mm, primera a la segunda semana, ya se nos apareció en sí lo que es la asignatura en sí en la mm, plataforma. No sé si tal vez sea el mismo inconveniente o claro, qué mismo. claro. Bueno, el compromiso mío es tratar de ver que no salgan perjudicados. Bueno, en todo caso, ahí nosotros podemos manejar el tema con el tema de las calificaciones y eso. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna consulta? Porque referente a esto, la idea es que quede claro. Y lo otro que también es bueno mencionar es el tema eh, de la responsabilidad, que algo yo ya les mencioné para los que estuvieron en la otra asignatura, sobre las tareas. Que, digamos, se respeten los tiempos que uno da para elaborar las tareas, sobre todo. ¿Ah? Si hay algún problema, menciónenlo en el momento, que no pase mucho tiempo. Obviamente con situaciones justificadas se puede, digamos, hacer algo. En ese aspecto sí hay apertura, pero siempre es que sea justificada y luego no tener problemas a posterior. ¿Ah? Entonces cualquier cosa ahí o me mandan un correo y bueno, se puede analizar, se puede ver. Esa es una cosa que yo les transmito porque pueden suceder situaciones y eso uno no lo desconoce. Y en el tema de las tareas, eh, hay, digamos, sí hay preocupación, digamos, a nivel de los docentes, sobre todo por el tema de las tareas individuales. Traten de, bueno, de mi parte voy a plantear tareas que sean asequibles, que sean entendibles, y ahí yo me voy a dar un tiempo en escribir en esa parte donde dice la guía de la semana, porque así como está en el sílabo, es muy superficial. Entonces, y por favor, y esto espero que se entienda bien, lo que yo escriba ahí en la guía de la semana, que se respete completamente, porque ahí va a estar la esencia de lo que ustedes puedan cumplir. ¿Por qué? Porque han habido casos que de repente uno pide algo y no se entrega lo que se pidió. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y yo me voy a dar el tiempo de escribir efectivamente lo que yo quiero que ustedes hagan, como tarea, ¿no? Entonces, tanto en la tarea individual como en la tarea colaborativa, cosa que no tengamos duda ni interpretaciones distintas, de mi parte como la de ustedes. ¿De acuerdo? Esas son cosas que hay que tener, digamos, cuidado. Bien, no sé si tienen alguna duda para empezar a ver esta parte de la materia. Videoconferencia, sí. Ok. Ya. Entonces, mire, eh, esta, esta sesión no tampoco, digamos, pretende
ser una sesión poco interesante, al contrario, pretende que sea, eh, eh, digamos, orientadora y que les sirva. Mi idea no es relatar una teoría ni leer todo lo que está en un espacio como son los libros, sino que es conversar de esto y que quede claro lo que uno tiene como objetivo en este caso, ¿no? Que es que se entienda. Mi objetivo principal es que se entienda. Entonces, vamos a hablar de lo que es eh, la esencia de la investigación cualitativa. Y puedo empezar, como hay algunos estudiantes que estuvieron conmigo, cada vez que yo preguntaba qué es lo que era la investigación cualitativa o el método cualitativo, o qué es lo que era el método cuantitativo, contestábamos. Y sin duda, ¿no? Contestábamos, pero eh, la profundidad no era tan, digamos, tan eh, esperada, ¿no? Porque faltaban argumentos. La idea es que de una vez podamos tener claro estos dos aspectos que son importantes dentro de estas dos tipos de investigaciones, pero específicamente vamos a tomar lo que es la parte cualitativa. ¿De acuerdo? Entonces la orientación que yo hago al comienzo de este curso es entender realmente qué es lo que es una investigación cualitativa. eh, Vamos a ver cosas, elementos conceptuales y ejemplos que van a servir para entender un poquito más. Y otra cosa clave, que también se los mencioné a los compañeros que estuvieron el año pasado, perdón, el otro semestre, es que el lenguaje que uno utiliza en la parte, cuando hay teoría, es recontra importante. Entonces, si ustedes tienen dudas de una palabra, de un concepto, escríbanlo, anótenlo. Porque cuando vayan a leer un compendio, un compilado, perdón, un libro, si tienen los conceptos claros, no se va a hacer difícil. Entonces, mi recomendación es esa, tomar, digamos, conciencia que de repente uno escucha palabras y les puede ser familiar, pero al reflexionar quizás no tengamos la claridad suficiente para definirla, ¿no? Y cómo se entiende. Entonces, por ahí va esta clase para poder introducir esta parte, ¿ya? Bueno, la investigación social, los vamos a enfocar en este tipo de investigación. Suele distinguir algunas posturas, digamos, desde el punto de vista del conocimiento, en cuál tenemos el enfoque objetivismo o el enfoque subjetivismo. También podemos tener el constructivismo, interpretativismo, ¿cierto? Distintos enfoques que de hace un tiempo se plantea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros entendemos por objetivismo? Y acá vamos por el primer, digamos, por la primera carretera, por decirlo de alguna forma, por el primer camino. El objetivismo es una posición epistemológica que da primacía al objeto, ¿ya? En sus relaciones con el sujeto. Y esto está directamente relacionado en la forma que uno eh, adquiere el conocimiento, desde el objeto o desde el sujeto. Y ya ahí ya vamos separando aguas. El objetivismo se centra en el mundo exterior y la realidad observable, es decir, los hechos que tenemos ante nosotros para investigar.
¿ya? Esto significa que cada objeto es lo que muestra el ser y cada hecho es como se observa. Sostiene que la razón del ser humano está destinada a buscar el conocimiento de los hechos, de la realidad, ¿cierto? Y está relacionada con la razón y la objetividad de estos fenómenos, ¿ya? Entonces, esa realidad se puede conocer de forma objetiva, real, ¿ya? Racional. Entonces, en este caso no tiene cabida eh, las emociones, el sentimiento, ¿no? Solamente lo concreto, lo objetivo, lo racional. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tomar de esto algunos ejemplos que quizás para ustedes también puede ser, digamos, ilustrativo. Tenemos, por ejemplo, el estudio hacia las normativas en el rendimiento escolar. Desde una perspectiva objetiva, un investigador podría analizar datos, datos estadísticos, ¿cierto?, sobre tasas de graduación, em, ya de acuerdo a las propuestas que tiene, digamos, la parte educativa. Entonces, ¿qué significa esto? Que se enfoca en indicadores medibles. Eh, Hacemos la reflexión que cuando yo preguntaba, ¿cierto? En un momento, ¿qué es lo que era la metodología cuantitativa? Entonces, normalmente se decía, está en relación a lo numérico y a lo medible. Y es cierto, es lo que nosotros estamos planteando acá, ¿ya? Eh, Tenemos la estadística de nuestra parte, tenemos herramientas estadísticas para hacer estos estudios, ¿cierto? Eso es lo que nosotros conocemos, pero la profundidad de dónde viene esto es de este enfoque objetivismo que ya desde hace mucho tiempo se ha estudiado y se plantean estas teorías. Así como esta, el objetivismo, vendrían otras más que podrían complementar, digamos, esta postura. ¿Ok? Otro ejemplo, tenemos el análisis del mercado laboral y desempleo. En este caso, un economista que sigue una postura objetivista recopilaría datos de encuestas nacionales. La, esta técnica está relacionada con la parte objetiva, ¿no?, de la cuantitatividad. ¿Por qué? Porque se pueden analizar indicadores de acuerdo a este tipo de encuesta que puede repercutir, por ejemplo, en la oferta y en la demanda. ¿Ya? Entonces ahí hay una diferencia notable en relación a la investigación cualitativa. Si en este caso el investigador está con una postura objetivista, va a analizar lo que es la oferta y la demanda, pero no así va a analizar la profundidad de por qué tenemos esta condición, ¿no? Porque hay más ofertas, porque hay menos ofertas, y eso va ya más en la profundidad de la parte cualitativa del, del pensamiento, de la experiencia, de las sensaciones, de las emociones, eh, de todo lo que, digamos, está en relación al ser, al sujeto, ¿no? Es la profundidad como podemos indagar sobre un tipo de investigación. Entonces, ahí ya hay una separación que tenemos que considerar, ¿ya?
Eh, por ejemplo, también en el tema de, digamos, otro ejemplo, respecto a los patrones de movilidad urbana. Se pueden utilizar datos de transporte público. Estoy hablando como ejemplos generales. Podemos utilizar datos del transporte público y censos poblacionales para tener una, digamos, una respuesta quizá a un desplazamiento, ¿no? Si se está haciendo este tipo de investigación. Pero son datos duros que podemos relacionar con la estadística para obtener respuesta a un tipo de investigación como es. Entonces, si lo colocamos por el otro lado, quizás la investigación debería considerar también la calidad del servicio, la sensación y la percepción que tienen eh, en este caso, los pasajeros, los transeúntes, ¿no? Entonces, nos damos cuenta que se separan ya estas tendencias, enfoques que, que conocemos y que de repente se nos es tan familiar y de repente pensamos que lo sabemos, ¿no? Bueno, para un poco concluir esta parte de lo que es objetivismo, eh, tengo que mencionar que se relaciona directamente con lo que es la investigación cualitativa. Lo que implica es que se parte de una idea de que la realidad existe independiente de la persona. ¿Ya? Está ahí. El conocimiento se obtiene mediante observación y medición y un análisis riguroso de estos indicadores que uno tiene de acuerdo a la técnica de recolección de datos. Entonces, esa es la esencia de la investigación cuantitativa, ¿ya? Tener esa visión objetiva, ¿ya? Entonces, con los ejemplos, y quizás es más conocido este tipo de metodología, porque es más, digamos, utilizada quizá, que la cualitativa, ¿ya? Ya tenemos, digamos, ciertos eh, eh, parámetros que nos indican por dónde va este enfoque. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿No? Ya. ¿Se entiende? Esto es, acuérdense que esto, me imagino a lo mejor en otro curso van a profundizar más, creo que sí, por ahí con la estadística. Van a profundizar más, pero ya van a ir a los temas más concretos de cálculo, ¿sí? Cálculo de indicadores en torno a la parte cuantitativa. ¿De acuerdo? Entonces, como les mencioné, para separar agua, esto es objetivismo y complementada seguramente con otro enfoque que están en la misma línea, eh, actúan, tienen un efecto en la investigación cuantitativa. ¿Ok? Bueno, por otro lado, tenemos la investigación cualitativa, pero lo esencial, el- por decir la génesis, parte del subjetivismo, ¿ya? Bueno, acá en pocas palabras dice que es una teoría filosófica que sostiene que la realidad se somete al pensamiento, ¿ya? Al pensamiento del sujeto. Es decir, que contradice al objetivismo, ¿ya? Que hace referencia especialmente al carácter de todos los fenómenos de conciencia, o sea que se accede a ello por introspección del sujeto o sujetos de conocimiento. Entonces, acá hay una palabra nueva. ¿Quién me puede decir lo que es introspección?
¿Alguien que tenga una idea? ¿Cómo lo entiende? Tenemos... Buenas noches, Buenas noches, Magister. sí, dime. ¿Qué te iba a decir? Yo Sí, entiendo que es la capacidad que puede tener una persona tanto para observar y analizar lo que ocurre dentro entre sí, de los mismos pensamientos o emociones o sentimientos, podría ser. sí, efectivamente. Entonces, tiene sentido con lo que uno eh, quiere explicar sobre lo cualitativo, ¿no? O sea, el sujeto, digamos en este caso, el, digamos, quiere ingresar, digamos, a su propio pensamiento, tanto en un análisis como también de los sentimientos y conductas que puedan tener, ¿no? Y eso lo vamos a ir viendo de a poco. ¿Por qué? Porque la, el enfoque no es único, sino que podemos tener sobre una cosa varias, eh, digamos, varios puntos de vista, ¿ya? Entonces, eso lo hace diferente, en primer lugar, porque la forma de abordar la problemática se asemeja, digamos, a lo que el ser o el sujeto pueda entender en torno a su pensamiento, puede ser a su ambiente, a su conducta, cómo lo resuelve, ¿ya? Cómo lo plantea. Acuérdense que este tema de la investigación cualitativa tiene que decantar normalmente decantan en proyectos. Primero, identificando la problemática, ¿cierto? Y luego eh, haciendo toda una estructura para poder plantear un proyecto y solucionar la problemática. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros estudiamos en metodología de la investigación. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la metodología más correcta? Bueno, eso ya depende del investigador, de la experiencia, cómo lo enfoque. En este caso, estamos tratando de analizar lo que es la parte cualitativa, que no deja de ser. ¿Ya? Bueno, ejemplos, que son lo que nos indica la idea precisa que debemos tener. Es bueno siempre manejar ejemplos. Bueno, ejemplo de esto. Percepción del tiempo. Por ejemplo, para una persona que vive en una comunidad rural, el tiempo puede ser percibido en función de ciclos naturales y no de los relojes o calendarios, ¿cierto? Y es así, y por experiencia, ¿no? Que nosotros podemos estar en un lugar, en un campestre, y hay gente que dice, bueno, serán las 5, serán las 6, y en torno a la naturaleza, a la claridad que tengan, a las referencias que tengan, ¿no? Y eso es posible. En contraste, podemos tener un entorno urbano que obviamente la mayoría de la gente anda con celulares, andan con relojes, qué sé yo, y buscan esa, una forma tradicional, ¿no? de medir el tiempo, las horas, y eso es, digamos, dos puntos, dos enfoques que está de acuerdo a esta tendencia de investigación cualitativa. También tenemos la interpretación de la felicidad. Por ejemplo, lo que hace feliz a una persona puede depender de su historia personal y cultura. Un individuo podría considerar la felicidad como tener familia, tener su familia unida, mientras otro la podría asociar con el éxito profesional. Eso es muy factible, son puntos de vista de, de la felicidad distintos. Y así tenemos una serie de, digamos, casos que se dan en la realidad. Entonces,
tenemos estos ejemplos. Hay otro ejemplo que es la valoración del arte. Este es un poco rebuscado. ¿Por qué? Porque hace cita a un arte abstracto. Bueno, estos temas, este tipo de pinturas son, digamos, son muy idealistas, son figuras que no tienen una forma definida. Y así como hay gente que les gusta, ¿cierto? Y hay otros que no. Por ejemplo, en una misma pintura a una persona le puede dar una emoción de felicidad, de alegría, y a otro le puede dar una sensación distinta, de pesimismo, de tristeza, quizá. Entonces, son enfoques emocionales, de sentimiento también, y también, ¿por qué no?, del pensamiento, diferentes, que la subjetividad está relacionado con estas sensaciones. ¿Ya? Ya al hablar de sensaciones, estamos yendo diametralmente hacia a un camino diferente del objetivismo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, eh, tenemos un sinnúmero de situaciones que se pueden dar en estas condiciones. Bueno, esos son tres ejemplos que yo menciono. Ahora, complementando ejemplos, vamos a tener, digamos, eh, en este caso, una definición un poco más acabada de lo que es la investigación cualitativa, y los vamos a enfocar con ejemplos, la parte subjetiva y la parte cualitativa. ¿Ya? Aumentamos un poquito más el grado para poder entender esto. Me refiero al grado, a la continuidad de esta presentación, ¿no? Lo otro eran tres ejemplos, quizás, que se podía encontrar en la vida diaria, pero acá ya vamos a ir un poco más al detalle. Primero que nada, la investigación cualitativa es un enfoque metodológico que estudia fenómenos sociales o humanos desde una perspectiva holística, buscando comprender el significado subjetivo que la persona atribuye a sus experiencias, prácticas, discursos y entorno, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, bueno, la investigación cualitativa se apoya en el subjetivismo porque reconoce que la realidad no es única ni objetiva, sino que depende de cómo la viven y significan los sujetos. El investigador no busca verdades absolutas, sino interpretar los significados de las perspectivas de los participantes, ¿no? Entonces ahí queda bastante claro que esta investigación se apoya directamente en lo que es subjetivismo. Y ahí está un poco la respuesta a qué se busca con esto. ¿Ya? Bueno, el primer ejemplo vincula el subjetivismo con la parte cualitativa, ¿no? Entonces dice, un investigador estudia cómo los docentes de primaria perciben la inclusión educativa. Entonces lo subjetivo menciona que cada docente tiene una experiencia distinta sobre lo que significa inclusión. Y eso es posible. El concepto de inclusión, un docente lo puede percibir de una forma y otro de otra forma. Ahora, en lo cualitativo, el investigador realiza entrevistas a profundidad para captar esas diferencias y comprender las narrativas personales. Es decir, mediante estas entrevistas se da cuenta que puede ir un poco más profundo para entender ese concepto por
por estos, digamos, docentes, ¿no? Puede entender cuáles son las motivaciones para dar o para tener un concepto diferente a otro docente. Eso ir en profundidad. Bueno, el ejemplo 2, un estudio sobre cómo adolescentes interpretan el acoso escolar en redes sociales. El subjetivismo menciona que las vivencias, emociones y creencias del adolescente influyen cómo define lo que es o no acoso. Y eso es evidente. Si tienes vivencia o le ha pasado algo sobre este tema, tiene una interpretación distinta, quizá a otro adolescente que ha tenido otro tipo de experiencia. Entonces, el investigador en la parte cualitativa analiza los relatos de los adolescentes de su propia perspectiva subjetiva, utilizando análisis del contenido. Bueno, eso es la forma como el investigador se acerca, ¿no? Entonces, ahí se dan, digamos, esta relación entre lo subjetivo y esta investigación cualitativa. A ver si tenemos otro. Bueno, hasta acá, hasta donde yo les comento, tenemos esa relación. En la siguiente diapositiva, lo que vamos a tener es ya marcar un poco más la problemática, marcar el subjetivismo y marcar lo cualitativo. ¿De acuerdo? Con ejemplos, obviamente. Entonces, tenemos el ejemplo de sentido del éxito académico en estudiantes rurales. La problemática se expone. ¿Qué significa tener éxito en la escuela para estudiantes de comunidades rurales? Esa es como la propuesta de la problemática. Entonces, o la pregunta de investigación, como alguien te dirá, ¿no? Entonces decimos, el subjetivismo, el investigador reconoce que el éxito escolar puede ser visto de distintas formas. Para algunos terminar primaria, ¿cierto? O para otros ayudar a la familia en casa, o sea, dedicarse a trabajar. Eso podría ser dos enfoques, pueden haber más en torno a este tema. ¿De acuerdo? En lo cualitativo, el investigador puede hacer entrevistas abiertas a estudiantes y a los padres de familia para indagar más sobre estos temas que es la problemática. ¿Ya? Y ahí se puede encontrar en profundidad con lo que puede decir el estudiante o lo que los padres de familia pueden decir. ¿Ya? Entonces, esa es una forma que esto de a poco se va transformando y se puede ir transformando en un proyecto. ¿De acuerdo? Con estas características cualitativas. Bueno, tenemos el otro que dice experiencia docentes en la implementación de la inclusión educativa. Algo ya habíamos mencionado con un ejemplo anterior. Entonces la problemática menciona cómo viven y sienten los docentes la inclusión de estudiantes con discapacidad, por ejemplo. Entonces, el subjetivismo dice, cada docente interpreta la inclusión de su experiencia personal, formación, recursos, y si hubiera miedo digamos, en la personalidad, en la forma de ser, también, o los logros que se han obtenido en temas relacionados con esto. Entonces, en lo cualitativo, en lo que es investigación, dice, bueno, el investigador tomará y planteará grupos focales o también, y puede incluir análisis temáticos de esto, para entender
esta percepción de estos docentes. Ir en profundidad, ¿no? En ese aspecto. Entonces, tenemos la otro ejemplo, que es la percepción del castigo escolar en estudiantes. Entonces, la problemática dice, ¿cómo perciben los estudiantes las sanciones que aplican los docentes? Entonces, el subjetivismo plantea, o se puede plantear, algunos alumnos pueden ver el castigo como justo, otros como humillante o injustificado, que también puede suceder. Y en lo cualitativo se puede hacer el investigador puede realizar historias de vida o relatos escritos por los mismos estudiantes para entender esa, esa postura, ¿ya? Para poder entender. Bueno, ya acá viene la pregunta. De acuerdo a esto que yo les he mostrado, eh, ¿hay algo que ustedes, por ejemplo, de estos tres temas, eh, les llama la atención? ¿Cómo se trata de avanzar, por ejemplo, en una investigación? ¿O han tenido alguna situación parecida? ¿No? Por ejemplo, en lo conceptual de estos ejemplos, ¿no? Eh, ¿Qué significa tener éxito? ¿Es determinante tener una respuesta medible? O en este caso, digo yo, por la otro tipo de metodología. ¿Tiene sentido que se investigue desde el punto de vista cualitativo? Pregunto yo, si realmente les causa, eh, digamos, comparten con esto o no comparten. Digo, en términos de la investigación cualitativa. ¿Cuál es su percepción, hablando cualitativamente? Magíster, buenas noches. Le saluda Freya López. Yo creo que es importante Buenas noches. hacer uso de esta investigación cualitativa porque es una forma de determinar realmente si se está teniendo éxito, ¿no? Como dice la pregunta. Porque de caso contrario no sabríamos si realmente se está aplicando o no, mejor dicho, cómo saber una tasa exacta de lo que está funcionando o no dentro de la escuela. Claro. Claro que sí. Es decir, estamos viendo, digamos, la importancia un poco. Luego vamos a ver las características, pero en cómo se presentan en ejemplos. Porque de repente estamos tan eh, pendientes de otras cosas y que entre hacer una investigación de esto o de lo otro, ¿cómo lo planteamos? ¿Es necesario plantearnos con una investigación cuantitativa o es necesario plantearnos con una investigación cualitativa? Entonces la idea es tener la claridad de cuándo se usa este tipo de investigación. Si se dieron cuenta, todos estos ejemplos que mencionamos son más de percepción, sensibilidad y de pensamiento también y de experiencia, que realmente uno tiene que ir sobre una técnica un poco más profunda, así como puede ser, por ejemplo, la observación, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien quiere aportar algo? ¿No?
Entonces, Magíster, no sé si me escucha. sí, ya, Ya. dime. Es que no te veo, si Bueno, yo- levantaste la mano, no te veo porque estoy con la presentación. es que sí levanté la mano, pero Ah, no ya, me miró. disculpa, no. Ya, Ya. ok. Ahora, Lo que pasa sí, es que yo iba a dime. hablar sobre esto que decía del éxito en la investigación cuantitativa. Sí, O sea, no se podría, o sea, no tiene nada que ver porque no es no medible. te el escucho éxito. bien, No sabes que podemos, te escucho entrecortado. ahí tal vez, Magíster, Te escucho entrecortado. ¿Nancy? no sé si me escucha. Aló, aló. ¿Mm? Se le escucha muy lejos, compañera. Ya, ahí no sé si me escuchan. Sí, compañera, ahí sí, mejor. Ya. Bueno, yo, o sea, mi aporte para este tema era sobre que el éxito no es medible. Entonces, no podría ser como utilizado en una investigación cuantitativa. Ya. Entonces, al hablar de... Mira, es que recién se me fue la señal, ¿no? Entonces, en otro momento actúo. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Magíster, sí se le logra escuchar. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí. Hola, Sí, magíster. ya. Ok, se me fue la señal, porque tengo problemas acá con la señal. ¿Quién me estaba diciendo algo? Era, no sé si Jimena o Nancy. Jimena. Jimena, ya. ¿Me puedes repetir? Porque no te escuché lo que me estabas contando. Es que, Magíster, no sé si todavía, si me escucha o no. Ahora sí, ahora te escucho. Ya, y ya hasta se me fue la idea. Pero bueno, era Pero sobre... sí, sí. El éxito, creo, Ya, ¿no? sí. O sea que el éxito no ingresaba a la investigación cuantitativa porque no es medible. Ingresaba a la investigación cualitativa porque cada uno tiene diferente forma de determinar el éxito. Todo mundo, todas las personas no existe una definición universal de éxito. Cada persona, de acuerdo a su percepción, determina el éxito. Ese era mi aporte, Magíster. Ok, correcto. Entramos en ese plano, ¿no? En las percepciones y en cómo uno tiene digamos, las ideas respecto a alguna cosa, algún elemento, algún concepto, alguna situación, que puede ser diferente. No, y eso es digamos, es la motivación que tiene la parte cualitativa, porque entramos también, si reconocemos eso, en una profundidad de poder explicarlo. Y de repente los números no te van a servir para eso. Entonces, para hacer la reflexión final de este tema, es lo siguiente, miren, el subjetivismo y la investigación cualitativa comparten una visión del conocimiento. ¿Qué significa esto? Se construye desde la experiencia, interpretaciones y relaciones humanas. Creo que con eso estamos de acuerdo. También este conocimiento es situado. El conocimiento se produce desde un lugar y de una posición específica, como cultura desde una historia, ¿no? También puede ser contextual. El conocimiento depende del entorno social y cultural, que es evidente
Cuando, por ejemplo, tenemos, digamos, en los temas sociales y los niños tienen bajo rendimiento, se puede, digamos, también presentar esta situación por el entorno familiar, ambiental que puedan tener, ¿no? Y puede ser también interpretativo, las personas no solo viven experiencias, sino que le dan sentido a esta experiencia, que es un poco lo que mencionaba Jimena, ¿no? Por el tema del éxito. ¿M? Lejos de buscar verdades absolutas, como es el objetivismo, buscan comprender cómo las personas construyen su mundo. Ya en la práctica educativa, esto permite dar voz a los estudiantes, docentes y familias, reconociendo sus historias, emociones, creencias y significados como elementos centrales para tener la realidad o transformarla como uno la entiende, ¿no? Entonces, esa es la idea de este tema de la investigación cualitativa. Bueno, este es, digamos, esta clase. Espero que les sirva, porque ya después vamos a entrar directo en los temas de fondo, que son más prácticos quizás, viendo algunas situaciones específicas quizás, a lo mejor hasta algunos casos. ¿Ya? No sé si tienen alguna consulta, alguna cosa. Vamos. ¿No? Entonces, mi compromiso ahora Yo, mismo les magíster, mando. Sí, levanto sí, mi mano. dígame, Nancy. O sea, una consulta en lo que estaba hablando del éxito, profe. Sí. Pero no hay la posibilidad de que, por ejemplo, el éxito en una escuela o los estudiantes puedan medir a través de sus calificaciones y si son numéricas, que tendría que transformarse a cualitativa o en ese caso ya sería Es que cuantitativa. ahí depende también de una percepción, porque como se dijo, yo lo puedo entender. Por ejemplo, yo saco una calificación alta y me va bien, pero a lo mejor internamente el estudiante eso no le significa un éxito. El éxito a lo mejor para él va a ser eh, estar, digamos, como se decía anteriormente, eh, cumplir los anhelos a su madre, cumplir los anhelos a su padre, ¿me entiendes? Hay una interpretación ante eso. Puede ser que otro estudiante diga, sí, para mí el éxito, conjuntamente con esa calificación que es numérica, me trae una felicidad y estoy de acuerdo. El tema es definirlo ante la investigación, ¿ya? Definir todas estas situaciones cuando uno va a investigar qué realmente voy a hacer y con qué metodología la puedo usar. ¿Qué metodología puedo usar? Si es la cuantitativa o la cualitativa. Ahora, si el caso fuera que yo quiero las dos, hay una tercera postura que es la mixta. Y también puede ser. Lo que yo estaba haciendo era explicar desde el punto de vista cualitativo. Eso significa entender el concepto cualitativo. Esa era mi intención. Si se entendió, súper bien. Y después vamos a analizar. Acuérdense que hay una trayectoria en donde hay, y eso es lo que yo más me voy a enfocar, en el análisis cualitativo. Y esto va usando codificación, usando categoría y, bueno, los estudiantes que estuvieron en el otro curso saben a qué me refiero, incluso usando software que vamos a poner en práctica. ¿De acuerdo? Entonces, es un elemento, una herramienta, tómelo como eso, como una herramienta que les puede servir cuando ustedes en su momento vayan a realizar, por ejemplo, su tesis. La idea es esa.
adquirir herramientas mediante ustedes van avanzando. Ahora estamos en la parte de la investigación cualitativa. El otro semestre van a tener, sería el tercero, van a tener otras materias que también van a complementar. Pero tómenlo como herramientas que ustedes pueden echar mano para cuando ustedes ya estén en el último año y donde tengan que hacer su tesis. Ese es el mensaje que yo les doy. ¿Ya? Ok. Espero que estén muy bien. Si no hay ninguna otra consulta, y nos estamos viendo la próxima semana. ¿Ya? Magíster, una consulta antes de Sí. que se retire. ¿Lo que es esta diapositiva, al igual que compilado, me va a enviar o netamente va a compartir Sí, lo que es aquí en el chat? te paso la diapositiva y el compilado. Ya, Las dos gracias, cosas. magíster. Listo. Listo. Que estén muy bien. Que tengan buena semana de lo que queda. ¿Ya? Gracias, Chao, profe. chao. Gracias. Cuídese. Gracias, magíster. Gracias. Gracias, Bueno, magíster. Chao, chao. Profe.